Y pues sí, entonces en este lugar ocurrieron muchas cosas horribles, tuve pensamientos malos, ¿Qué típicas es un historias pensamiento así. malo, por ejemplo? En ese momento, yo cerraba los ojos, estaba con mi pareja y veía cosas malas, o sea, pensamientos malos. A mi enamorada la veía con una cara de muerta y yo me sentía mal, o sea, no podía cerrar los ojos porque todo momento yo veía cosas raras, así que me pasó. Una Obviamente, pregunta, hacia una pregunta. Por si acaso, antes de acudir a la oración, ¿acudiste a algún profesional de la salud mental? Hola, buenas hola, noches. hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro, ¿de dónde eres? De Ecuador, antes que nada agradecerte el espacio y compartirte un poquito acerca de mi pensar y mi sentir en estos últimos tiempos. Este, Chévere. Eres, para bueno, que quede evidencia, ¿eres ateo o no ateo? era ateo, ahora estoy cambiando. Oh, Quiero un poquito, excelente. Necesitamos quiero, justamente alguien que está por el camino, según los creyentes dijeran, del bien. ¿Qué es la oración? exactamente. Bueno, orar simplemente te acerca más a Dios, a poder sentirlo en tu corazón y, Espera. Vamos por partes. Sentirlo en tu corazón. ¿Qué es eso de sentir en tu corazón? bueno, déjame explicarte un poquito de mi Porque el historia. corazón es un músculo que Sí, bombea, o sí, sea, sí. suena muy bonito, muy lindo, muy platónico, sentir en tu corazón, pero sabemos que eso no existe. ¿A qué te refieres con sentir en tu corazón? Muy bien. Déjame explicarte un poquito desde dónde vengo, cuál es mi background, qué es lo que me ha sucedido y por qué ahora estoy cambiando. Al verte a Ajá. ti me identifico mucho en tu manera de pensar a como yo lo era antes. De hecho, vengo de una familia muy católica en la cual fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación y todo eso obviamente sin mi consentimiento y sin haberlo yo aprobado y sin estar muy seguro de si era lo que quería o no en ese momento. ¿Ok? Entonces, durante la etapa del colegio, estuve en un colegio católico, recibía misa prácticamente que todos los días, estaba al lado del seminario mayor en Guayaquil. Entonces, uno se llega a cuestionar, ¿verdad? Se llega a cuestionar este tipo de cosas que le enseñan a uno. Y en ese camino comencé a leer un poquito más, ¿verdad? Comencé a instruirme, comencé a leer el libro de los diamantes, comencé a leer el Corán, comencé a leer el libro de Mormón. Y hasta el final llegué a mi conclusión, y que a lo mejor muchos ateos la comparten, de que toda religión es creada por el ser humano, ¿verdad? Y mi mayor pensar mi manera de discutir o debatir, más que nada, con las personas que eran creyentes en ese momento y yo no, era decirles de que, pues bueno, si hay un Dios que por no alabarlo, por no seguirlo, por no sentirlo, me va a negar el cielo o me va a negar el bien absoluto, la paz eterna, pues bueno, yo no quiero ser parte de ese grupo, ¿verdad? Porque yo me considero una persona que no hace nada mal a nadie, que vive su día a día sin perjudicar a nadie, que trato de ayudar a las personas que más puedo. Entonces yo decía, si yo sigo este camino y hay un Dios que por no alabarlo, por no quererlo, por no creer en Él, me va a negar la paz eterna, pues bueno, entonces no quiero ser parte de ese Dios. Y Background entendido. Entonces, muy bien, listo. ¿cómo te sirve la oración? Ahora el ahora, ¿por qué estoy cambiando? Y ahí voy a lo de la oración, porque últimamente estoy orando mucho y hace poco tiempo estuve en Cuenca visitando un hotel de vacaciones en mayo y viví experiencias sobrenaturales. Obviamente yo al ser una persona ateo siempre le dejé la razón a la lógica y nunca a este tipo de cosas. Y pues bueno, ¿Ah? O sea, soy- hay que dejar la razón y la lógica para ser creyente. Y no eres el primero que lo dices. En Denantes tuvimos otra persona que igualmente y desde inicio dice, no, es que no tienes que ser razonable, no tienes que ser lógico. Simplemente la fe por delante y y el acepta todo sentir, porque todo es el plan de Dios. exactamente, eso es lo que muchas personas han repetido de lo que he estado escuchando en tu conversación. Y pues sí, entonces en este lugar ocurrieron muchas cosas horribles, tuve pensamientos malos, ¿Qué típicas es un historias pensamiento así. malo, por ejemplo? En ese momento
yo cerraba los ojos, estaba con mi pareja y veía cosas malas, o sea, pensamientos malos. A mi enamorada la veía con una cara de muerta y yo me sentía mal, o sea, no podía cerrar los ojos porque todo momento yo veía cosas raras, así que me pasó. Una Obviamente, pregunta, hacia una pregunta. Por si acaso, antes de acudir a la oración, ¿acudiste a algún profesional de la salud mental? exactamente, sí, a eso va, por eso te digo, esto es un proceso de que yo he estado reaprendiendo los caminos de Dios. Todavía no lo siento completamente, todavía hay dudas en mi corazón. Todavía, Repito, es muy platónico eso de lo siento en mi corazón. ¿Qué sí, significa lo siento en mi corazón? Porque en la realidad el corazón no siente. O sea, suena muy bonito, muy amoroso, todo lo que quiera. Pero yo el comprendo tu corazón punto es de un vista. músculo que bombea sangre. No hay vueltas que darle. Cualquier cuestión de sentimientos es mental, neuronal y hormonal. Bueno, Así que, entonces a ¿qué eso vamos, pues. significa lo siento en el corazón? Entonces, al pasarme todas estas situaciones, mi único pensar era que me estaba volviendo loco, de que algo no estaba bien en mí, de que a lo mejor algo pasó esa noche que activó algo en mi cerebro y me estaban dando cuadros esquizofrénicos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya. No lo sé, esa noche. Sin querer, conversando al día siguiente con las personas del hotel, y bromeando entre ellos, este, me contaron de que ahí saben penar y me preguntaron, ¿no escuchaste nada? ¿No ¿Tú crees sentiste en nada? fantasmas entonces? Nunca he creído en nada de estas cosas, nunca, nunca he creído. Entonces ya te digo, mi primer pensar era que me estaba volviendo loco. Entonces el espiritismo, al igual que la religión, para mí no tenía sentido. Pero ahora ya lo Entonces, tiene. ahora lo tienen, ahora lo Ya. tienen. Entonces, A ver, para no salirnos mucho del tema, ya vas poniendo más que todo, tú me entenderás, con cada creyente que sí, hablo es sí, un mundo distinto, entonces me toca un poquito indagar para tratar de entender cuál es su postura. Pero entonces, ya que estamos en esto, ya que estamos que, como decís, has retomado el camino sobre la creencia, entonces, ¿para qué sirve la oración? bueno, en este caso, realmente la oración me ha ayudado mucho para acercarme a Dios, para, Pero ¿cómo te acercas? O sea, eh, te es pones en un te cuarto solo, interiorizas, cierras los ojos, exactamente, oras. exactamente, ¿Cómo es horas, eso de acercarte a Dios? horas y en el momento de que tú oras es una conversación íntima con Dios y realmente en ese momento logras sentir su presencia, así como pude ser capaz de sentir el mal, de sentir todas esas cosas que me agobiaban, de sentir todos esos pensamientos malos. Sientes su presencia. A ver, Exactamente. Dios es la energía más grande que hay en el mundo y las energías se sienten. Dios, Dios, creo que ahí hay un mal uso del término energía. O sea, en realidad la energía visto desde la física es otra cosa. Entonces, igual que el siento en mi corazón es un término un platónico, o sea, trillado, un término trillado, sí, no tiene trillado. nada que ver. Igual creo que el término energía en este caso, por lo cual tal vez te pediría de una mejor manera para entender, eh, me digas, o sea, a ver, ¿por qué tú sí lo sientes y yo no lo siento? No sé, lo planteo de otra manera. Si es Bueno, energía, se supone que es algo medible. La energía se mide. Entonces, ¿por qué razón tú sí lo sientes y yo no? realmente, como te digo, yo tuve que sentir el mal, sentir todas estas cosas malas, estos pensamientos, para poder buscar ayuda y realmente no encontrarla en los doctores, no encontrarla O sea, que sí en... te hiciste ver por algún profesional de la salud mental. Exactamente, sí. No Ya. llega a nivel de ¿Te psiquiatra, pero mandaron sí algún tipo de medicación o cómo más o es- menos fue? no, estuve hablando con un psicólogo y Ya. obviamente los psicólogos muy racionales, entonces ellos me explicaron de que a lo mejor sufrí un cuadro impactante, de que, O sea, le este, buscaron algo médicamente más lógico. exactamente, Ya. exactamente. Y claramente puedo entender que en eso, en ese diagnóstico, espero, o no sé, cuéntame tú, confírmame tú,
ninguno te ha de haber dicho, no, es que es Dios comunicándose contigo. No, no, nada que ver, nada que ver. Ya, Sí, porque es... ya te digo, yo ateo 100%, ya estos pensamientos, ya realmente hubo un día en que ya no pude aguantar estos pensamientos malos en estas visitas en las noches que me realizaba. No sé, no te puedo explicar porque realmente no sé mucho de espiritismo, pero hablé con una persona y me dijo, dale un poco de duda. Dice. Anda, visita a un espiritista, estas personas que trabajan con los muertos y este tipo de cosas. Que para mí también era una locura, pero en mi desesperación, Oye, y para salirme con una preguntita y concluir, eh, tú dices ateo al 100%. Eh, ¿Qué hacías que te considerabas ateo? yo negaba a Dios, buscaba mucho la lógica, como te digo, leí bastante. Realmente la historia de Dios no es una historia que Buscar la solamente... lógica te hace lógico, no te hace ateo. Negar a realmente, Dios, de cierta manera, igual, no te hace ateo. Ateo es el concepto como tal de no aceptar el concepto de Dios. De exactamente. ahí, de ahí que utilicemos ciencia, utilicemos posturas filosóficas, de ahí que utilicemos cualquier cosa para mantener ese argumento, sí, pero en sí el ateísmo como tal no te propone algo. O sea, nosotros al contrario, las creencias son las que proponen. Dices que mi Dios es de esto por tal cosa. Ah, ya, chévere. Entonces, muéstrame cómo esas cosas realmente es tu Dios y no es otra cosa. Entonces, me hablas, por ejemplo, un poquito de sentimientos. Yo entiendo que son procesos hormonales y neuronales, no Dios. Me hablas de fantasmas o cosas paranormales. Yo te hablo un poquito de situaciones mentales y lo cual me has sabido igual comunicar que has visto profesionales de la salud mental, lo cual es un buen paso y de todas maneras ninguno de ellos te ofreció el camino de Dios, tú lo elegiste. Exactamente. Y fuera de eso, encontraste una satisfacción ahí, lo que tú denominas, lo sentí en mi corazón, pero encontraste un tipo de satisfacción en un concepto de Dios que Que no tiene no explicación. quiero entrar a ese tema en sí, pero es un algo, un alguien que te hace dar esa sensación como tal, pero ese algo o alguien igual lo sabe todo o no lo sabe. En este caso yo pienso que sí, sabe lo que está sucediendo. A lo mejor y esta batalla que tengo que librar día a día de acercarme más a él es una prueba nada más, como muchas las personas a veces lo dicen, como muchas personas creyentes dicen, son pruebas que tienes que pasar para realmente llegar a la paz eterna, para sentirte tranquilo. O sea, Y entonces este Dios tiene que hacerte pasar mal para sentirte bien. en este caso, el hacerte sentir mal lo hice yo mismo. O sea, al negarlo tanto Ya. tiempo, al realmente no creer nada en este Dios, para nada Pero buscar razón mira, en la a ver, lógica. esa parte no comprendo. Dices, no creí en nada. Bacán, pues. ¿No? Ahora estás creyendo en cucos y en Dios. Y mejor ahí entra esta incertidumbre de qué me está pasando, qué está sucediendo. Porque uno que es escéptico, o sea, prácticamente, o sea, si me preguntas a mí, es que hay almas que penan. Si es que hay, simplemente se podría tener alguna cuestión de esa evidencia. Bueno, hay Pero mucha no, lectura acerca del espiritismo, hay muchos libros que a lo mejor y si te interesa también puedes averiguarlo y no solamente leer la Biblia, y porque yo he tenido invitados brujos en mi canal. E igualmente hemos hecho cosas para que supuestamente prueben el espiritismo y todo lo demás y nada ha funcionado. entonces realmente puede que sea el sentir de cada persona Entonces que es nos una cuestión lleve. mental de cada persona después de todo. Mm, si tú Y lo ves de esa manera, habrá oraciones que bajo ese concepto pues sientes que te hacen bien, te sientes que han hacen sido bien. escuchadas, igual otras que no. Exactamente. Y como te digo, como muchas personas lo han dicho en este espacio, es de que son cosas que no tienen explicación.
yo también creía que la religión fue creada por los humanos. La historia de Dios no es una historia que viene contada solamente en la Biblia católica o cristiana, es una historia que viene en civilizaciones antiguas. Ya hubieron dioses que vivieron, murieron y al tercer día resucitaron. Hay historias de civilizaciones antiguas que se han recatado de Pues Moisés y sí, todo. y me llama la atención que tú teniéndolo bien claro, pasas de una situación que buscas la razón y el motivo de algo a una situación que no tiene motivo ni razón, pero en cambio ahí sí la Exactamente. aceptas con normalidad. Y Es cuando que había como te motivos y digo, razones, en cambio ahí no la aceptabas. fui capaz de sentir el mal y el mal ha hecho de que busque este, este cambio en mí. O sea, y es muy difícil, como decía el compañero, o sea, de hacer entender a alguien que no es creyente, porque, o sea, O tú no sea, sientes, no sientes me ningún parece raro sentimiento. hasta entre creyentes mismos, la verdad, porque hasta entre creyentes mismos terminan no teniendo las mismas posturas. O sea, si todos los creyentes dijeran, ah, no, mira, es que esto es así, 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 dijera bacán. Pero no, en realidad, si te pones a escuchar, Sí, ni entre sí, o sea, creyentes mismos se entienden de es- la misma manera. las religiones, como te digo, fueron creadas por el hombre, pero con un pensar en Dios. Y eso fue lo que yo nunca entendí, que realmente fueron personas que, este, Y aquí hay algo peor. Las religiones al menos es un grupo que lleva un mismo dogma, un mismo pensamiento. En cambio aquí en tu caso es un Dios personal tuyo. O sea, tu concepción de Dios es totalmente distinta a la concepción de cualquier otra persona. Aún no, no. queda abierta la posibilidad de que sea cualquier cosa. En este caso, me he acercado más a la religión católica porque, como te dije, vengo de una familia, Ah, entonces, ahora entonces, ya ves, tú mismo nos vas aclarando, dices una cosa y luego la aclaras de otra, pero bueno, exactamente. de todas maneras, lo Entonces, bueno de todo esto es que queda grabado y queda para las personas que quieran escuchar justamente las diferentes posturas en cuanto a las creencias. Así que agradezco muchísimo tu aporte, agradezco muchísimo tu paciencia, agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá me puedas gracias, seguir gracias por dejarme compartir. acompañando. Una linda noche. Felicitaciones.